varios tiempos ya, es que le dice Yahweh a Moshe siempre, habla y diles, habla y diles. Y no solo le está hablando a Aarón a sus hijos, ¿no? Sino que también le está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero muchas de las veces, antes de empezar, cuando dice que le hablen, ¿por qué quiere que le hablen? Porque Yahweh quiere que nosotros nos acerquemos a Él, ¿no? Él quiere estar cerca de nosotros y se nos pidió en las parashas anteriores que teníamos que traer cosas, que teníamos que construir el Mishkan, que teníamos que hacer sacrificios, todo porque Él quiere estar cerca de nosotros, ¿verdad? Pero ¿hemos sido obedientes? La verdad, ¿verdad? ¿Hemos sido obedientes o no? Es una pregunta que yo a veces me hago, ¿no? Porque yo también he sido desobediente muchas veces y me he querido acercar más y más a Yahweh. Se dice que Yahweh le habló a las estrellas y les dijo, tú te vas a poner aquí y no te vas a mover. Y le dijo a la otra, y dijo a todos, hasta que estaba el cielo lleno de estrellas y empezaron a iluminar. Cuando empezaron a iluminar, empezó a haber más luz en la tierra. Cuando había luz en la tierra, le dijo a las aguas, porque estaban por todos lados, ¿no? Se separaron las aguas, dice, de la tierra, y les dijo, ustedes hasta aquí van a llegar, no van a traspasar estos límites. Y las aguas hasta el día de hoy, podemos ir a la playa, podemos ir a ríos, podemos ir a muchos lugares, y el mar obedece a Yahweh. Pero después Yahweh le habló al hombre. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció. Y desobedeció. Al punto donde, cuando fue Moshe a recibir las tablas, tanto tiempo que pasaron, ¿no? Pues, que pasaron por mucho tiempo y pudieran ver todas las maravillas que Yahweh estaba haciendo para el pueblo. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto tantas maravillas que ha hecho nosotros? Para mí son incontables. Y lo único que puedo hacer para Él, que hoy hemos oído también que a Él le agrada mucho más que los sacrificios, es la obediencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la obediencia nos va a llevar a poder ser más limpios, más santos, más kadosh. ¿Y por qué? A través de los misbots. Esta parashá tiene muchos misbots que no vamos a leerlos todos, pero sí quiero enfocarme en algunos cuantos para que podamos entender la importancia del por qué Él nos habla y nos habla y nos habla. En esta parashá en particular, Él le habla a Moshe y le dice, en Levíticos 21, del 1 al 15, el 24, 1 al 4, dice, Yahweh le dijo a Moshe, habla a los sacerdotes, a los hijos de Aarón y diles, nadie deberá contaminarse por ninguna persona muerta de su parentela, excepto por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija y su hermano, o por una hermana virgen cercana a él, que no se haya casado, por ella puede contaminarse, pero no se contaminará con parientes por matrimonios de manera que se profane. Cuando vimos que no nos podemos acercar a los muertos, pueden venir muchas cosas a nuestra mente, ¿no? Si no estamos mirando las cosas, nosotros, espiritualmente, pueden venir muchas cosas. Dice, el Eterno expresa una necesidad de santidad elevada, proviendo en este caso toda contaminación física y espiritual de sus cohenim. Él expresa una necesidad de santidad elevada. Él quiere que nosotros tengamos una santidad elevada para que podamos acercarnos. En esta parashá también nos va a hablar de que todo que esté cojo, que tenga algún defecto, que no podía servir. Pero lo que él estaba diciendo es de que habían ciertos límites que Hashem había puesto. A mí me duele mucho mi rodilla y yo estoy cojo. A mí yo cojeo, a veces me miran que ni me puedo ni parar ni sentar, no me quiero ni parar. Pero no quiere decir que Él no me va a usar a mí. Hay muchas cosas en las cuales Él me puede usar. La única que no puedo pasar de ciertos límites. Pero muchas cosas podemos hacer. Y es lo que tenemos que tener en cuenta, que Él quiere usar a cada uno de nosotros, no importa nuestros defectos, ¿verdad? A mí hasta el pelo se me está cayendo. Llámame libre, que me deje más que sea mis peyotes, ¿verdad? Dice, esta contaminación por cadáver tiene una regulación específica tocante a la línea directa y más allegada correspondiente a los familiares.
El servicio sacerdotal requería de una fuerte consagración a Yahweh, donde Él mismo, hecho de desprendimiento emocional, a cualquiera de nosotros le haría arrugar la frente. Muchas cosas podemos entender de un fuerte pasaje como este. Lo primero para Yahweh es la santidad, que estemos apartados de todo. Por eso nos dice que nosotros debemos estar apartados, ¿no? De que no podemos estar cerca de muertos, pues depende quién sea esa persona, ¿no? No se sabe qué a lo mejor que ha hecho, no tenemos la certeza. Segundo punto dice, seremos expuestos a situaciones delicadas con esta exposición a los cadáveres. Tercera, tendremos que ser más exclusivos, delicados y sabios a la hora de asistir a cualquier velorio o entierro. Haciéndolo bajo los niveles y el rigor de santidad establecidos, evitamos presentarnos de manera indigna delante de Yahweh. Debemos tener mayor cuidado específicamente en vísperas y aún en medio de las fiestas del Eterno, puesto que incurriremos en estado de tamé, de impureza. Y eso es lo que estuvimos mirando la semana pasada, de tamé, ¿no? De la lepra que podemos tener. Debemos tener cuidado y como tal debemos guardar las leyes de purificación correspondientes. De aquí surge una mayor claridad y trascendencia con respecto al hecho de pintar los sepulcros de blanco para las fiestas, con el único propósito de que todos aquellos que estaban atentos en guardar las fiestas, ninguno de ellos se fuera a contaminar por contacto con un cadáver. Dado que la ciudad se llenaba de peregrinos, al contaminarnos, estaban exponiendo a contaminaciones el lugar Kadosh, sus utensilios y hasta las mismas ofrendas. Esta es una de las razones por las cuales en la muerte de los hijos de Aarón, él no podía contaminarse con los cadáveres de ellos, ya que el hecho de la muerte de sus hijos ocurrió en los primeros días del mes de Abib. Esto se explica que el venir a las fiestas de Pesaj y al ser Aarón el único sumo sacerdote, siendo el que debía oficiar en una de las celebraciones más elevadas del Eterno, no podía tener contaminación alguna. Otro entendimiento al respecto está en que por el hecho, la muerte de sus hijos, el gozo y el bienestar emocional estaban afectados. Sin embargo, las ofrendas debían presentarse con alegría delante de Yahweh. Por esta razón el Padre es tan contundente al decir a Moshe, dile a Aarón que ni llore por ellos. Como está narrado en Vayikra, Levíticos 10:6, Moshe dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar y Tamar, no se deshagan el cabello ni rasguen sus ropas en señal de luto, para que ustedes no mueran y que la ira de Yahweh no caiga sobre las congregaciones completas. Más bien dejen que sus hermanos, toda la casa de Israel, se enluten a causa de la destrucción que Yahweh trajo por medio de fuego. Una de las cosas que decían que no se debían rasgar sus ropas y nada de eso, era simplemente por el hecho, como esta foto que está aquí. No la puedo largar, sí, la puedo. Ajá. En aquellos tiempos podíamos saber que decían que no nos podíamos rasgar las ropas o cortarnos nuestros pelos, porque habían ciertas personas que usaban sus pelos y sus cortes de pelos así, y que de veras nosotros no lo podemos hacer, ni hasta el día de hoy. No podemos hacer esos cortes de pelo, ¿verdad? Está tremendo eso. Y tenemos este otro ejemplo que está aquí. También este es otro de los personajes. Y no solo eran que se hacían eso, sino que también se golpeaban sus cuerpos. Como esta foto que tenemos aquí. Esto lo podemos ver con los hermanos católicos, que en un tiempo, ¿verdad? se latigaban y se pegaban y se hacían de cosas. Y por mi gran culpa, ¿verdad? Y hasta se pillaban en el pecho así. Nosotros tuvimos la oportunidad cuando estábamos del otro lado del río, a un hombre que decía él que él era un halcón. Yo en realidad no sabía ni qué era un halcón. Me imagino que era como un sicario, como algo de ese tipo. Dice que él era un hombre muy malo, pero se arrepintió y llegó a los caminos de Yahweh. Y él decía que una de las cosas que hacía él en las noches, se agarraba con una cadena, con un látigo, con algo, y se pegaba en su espalda. Y nos quería enseñar la espalda y le dijimos, no queremos ver, no necesitamos ver eso, no te creemos, con lo que tú estás diciendo nosotros creemos. Pero se decían marcas así. Yahweh no quiere que nos hagamos esas marcas. Yahweh quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Y cuando miramos estas cosas, pues dijimos, está tremendo, ¿no? Miren esto. Miren qué cosas se hacen.
Y dicen que cuando ellos estaban haciendo estos actos, caminaban tanto y el peso y todo lo que traían les desgarraba la espalda. Todavía en la fecha, yo cuando vivía en México, pasaban peregrinos por enfrente de mi casa hincados, sangrados de las piernas, o se veían cuando entraban a la basílica, hincados o así con sus codos, como pidiendo perdón, haciendo mandas, lastimándose y sangrentándose. Como miramos aquí en esta foto que está aquí, estos son los filipinos. Los filipinos también se marcan sus cuerpos y se golpean hasta el día de hoy. Los de Taiwán, ellos usan tatuajes, se pintan, se ponen tatuajes espirituales para que los protejan de todo mal. De esto es lo que nos está hablando la palabra de Hashem, que no seamos y que no hagamos las cosas como ellos las hicieron en un tiempo, ¿verdad? Porque podemos mirar que pues, está tremenda la cosa, ¿no? Está muy tremenda. Dice, al mirar estos versículos, vienen a la mente aquellos supuestos siervos de Elohim con el título de frailes o curas de denominaciones, pseudocatólicos que peleaban la coronilla de sus cabezas y los que se autoflejaban con palos y látigos en sus espaldas durante los días de su celebración religiosa, que aún son vistas en procesiones delante de muchos espectadores. No harán sesiones en su carne. Lo del mandamiento de no cortar los bordes de las barbas en los hombres, esto es importante, esto es interesante, tiene una explicación certera y es la de reducir al máximo el atractivo físico de los sacerdotes. ¿Se acuerdan que estábamos viendo también los mitos la semana pasada, que nos estaba hablando de ciertas cosas que no podíamos hacer, ¿verdad? Como traer perfume, hablamos de que el perfume puede traer a otras personas. Ya como vamos aprendiendo, vamos haciendo esto. Esto se me hizo interesante. Dice, lo del mandamiento de no cortar los bordes de la barba. Dice que hay 5 bordes en los mandamientos. Está 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son los 5 lados que no podemos tocar nosotros. Unos, pues hay diferencias. Hay están los Ashkenazi, están los sefardís, 2 diferentes. Hay muchos diferentes que se ponen la barba, otros no se la ponen, ¿verdad? Otros no traen nada. Pero depende de uno, de cómo se sienta, ¿no? Yo me siento extremadamente contento y orgulloso de poder ser parte de Efraín. Que ahorita vamos a leer un poquito de eso, y por eso dice que no los cortaran, para que no lo miráramos de cierta manera, ¿no? Como dice aquí, acá, que no me vea tan guapetón. ¿Verdad? Dice, tiene una explicación certera y es reducir el máximo atractivo físico de los sacerdotes. Veamos cómo uno de los principios fundamentales de la santidad es que ningún tipo de vanidad tuviera lugar o se manifestara en el pueblo del Eterno, ni en las mujeres, ni mucho menos en los varones llamados al sacerdote. Las Escrituras nos advierten, Kefas, 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son un pueblo escogido, los Coanims del rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Además de los patriarcas paganos relacionadas con estos aspectos de golpearse o hacerse cortes en la carne o cortes en el pelo por los muertos, tampoco debe hacerse en señal de luto o por prácticas espiritistas. Muchos de nosotros venimos de diferentes trasfondos. Mi persona, más que sea yo crecí en el catolicismo. Y cuando yo estaba chiquito, yo me iba hincado, mi mamá se iba hincada desde la entrada hasta el altar. Y yo tenía unos 2, 3 añitos, estaba chiquitito, ¿no? Y ahí voy hincado también. Yo viendo a todo el mundo, yo me imagino, no me acuerdo, pero nos cuenta mi madre que nosotros hacíamos eso, que también hicieron una manda, porque yo cuando estaba chiquito me estaba muriendo. Nací como en 6 meses, 7 meses, prematuro, y mis órganos todavía no se hacían fully developed, no se formaban completamente. Y me daban comer con un gotero, o sea, hicieron una manda a la Virgen de Talpa. Imagínense. Y luego no solo eso, yo cuando crecí, como sobreviví, me llevaban a Tijuana a las limpias. Ahí me ponían en un circo, en un cuartito con un viejito que ni siquiera conocía. Me encerraban ahí, él me agarraba con palmas, las prendías con humo y me daba sus latigazos con ellas. No sé si ustedes han tenido esas experiencias. Gracias a Yahweh que ya no practico, pues nunca practiqué yo, nunca fui yo que diga yo quiero ir a que oren por mí,
para nada. Pero todos venimos de esas cosas. También en los viejos tiempos de antes, cuando Efraín fue dispersado por todas las naciones, dicen que se fueron con muchos dioses. Y todos esos dioses son los dioses que nosotros tenemos o con los cuales crecimos. Nosotros como mexicanos crecimos con ídolos, crecimos con imágenes, con santos, con muchas diferentes cosas. Yo crecí con eso. Cuando estaba yo chico le decía yo a mi madre, pero yo ¿por qué tengo que irle y orar a ese mono cuando tengo el mero mero? Luego, si el mero mero es el que dice todo y te da todo, ¿por qué voy a ir a pedirle a él? Pero dice mi mamá que pues que no ves que él está ocupado, hombre, pues, y que por eso pone esas gentes, son santas, tenemos que ir a con ellos. Y yo no me le quedaba viendo a mi mamá como que ya no, yo nomás seguía mi camino. ¿Puedo agregar esto? Sí. Hay una cosa que el domingo pasado, orgullosa de mi hijo, estaba predicando mi hijo y estaba diciendo que en la antigüedad los israelitas tenían competencia con los dioses paganos, pero en este tiempo tenemos competencia con el mismo Dios que le han puesto diferentes caras, al mismo Jesucristo que deja, que no deja, el mismo Jesucristo que ya te perdonó y que ya no tienes que hacer nada. Entonces decía él que algo cierto, que en aquel entonces eran la competencia de dioses paganos, pero en este tiempo es el mismo Dios que lo están mal viendo con diferentes ideologías. Es como dijo el Robert al principio, que conocíamos a José Sagnac Penea por ese nombre, o se conocía a él por ese nombre, pero en realidad era José, era Joseph. Igual como nosotros ahora se nos abrieron los ojos y sabemos que el Mesías de nosotros se llama Yahshua Mashiach. Ahí lo conocemos por Jesús, que ahora ya debemos de ser tikkun y hacer eso, ¿no? El segundo dice en Levítico 21:6, deberán ser consagrados Kadosh para su Elohim y no profanar el nombre de su Elohim, porque ellos presentan la ofrenda encendida a Yahweh, el alimento de Elohim, así que deben ser consagrados santos. El término santo denota abstinencia de cosas que no les estaban permitidas. El carácter del Kohanim les daba muchas responsabilidades. De las más importantes estaba la de no profanar el nombre de Yahweh. Estando en los caminos de Yeshua nos explica esta misma responsabilidad, por lo que debemos velar como él mismo nos enseñó en Matiyah o en Matiyah. En Mateo 6:9 dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los Shamaim, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificar su nombre? Veamos lo que nos enseña la escritura en Vayikra, Levíticos 22:31-33. Deben observar fielmente mis reglas. Escuchen bien, porque esto es muy importante. Yo soy Yahweh, no deben profanar mi Kadosh nombre, para que yo sea santificado en medio del pueblo de Israel. Yo, Yahweh, los santifico. Yo que los saqué de la tierra de Misraim para ser Elohim de ustedes. Yo soy Yahweh. En Ezequiel 36:23-28 nos dice de esta manera: yo mostraré la santidad de mi gran nombre, que fue profanando en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai Yahweh. Pues los tomaré de las naciones, como nos ha hecho ahora cada uno de nosotros, y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por práctica. ¿Cómo vamos a santificar su nombre? Así exactamente. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Con base en los versículos anteriores podemos concluir que santificar su nombre es guardar sus mandamientos. ¿Cómo vamos a santificar su nombre? Ya no es lo que nosotros podamos pensar o que podamos decir, ¿sabes qué? Es por esto o es por el otro. No, aquí dice es guardando sus mandamientos. Si de veras queremos nosotros agradar a Hashem y enseñarle que lo amamos con todo nuestro ser, es algo simple: guarden mis mandamientos, dice él. Si nos dice que traigamos peyot, si nos dice que traigamos barbas, si dice que traigamos tzitzit, porque le está diciendo al pueblo de Israel. Y les voy a decir una cosa antes de que continúe con esto. En la palabra de Hashem
una y otra vez le pide a los israelitas que guarden sus decretos, sus mandamientos, que guarden todo eso, ¿verdad? Se le piden. Ahorita vamos a hablar de las fiestas, de por qué era importante estas fiestas. Sabemos que en el mundo existe Thanksgiving y tantas otras cosas, ¿no? Que todavía muchos de nuestros parientes siguen participando en ellas. Pero cuando Yahweh dice que habla con el pueblo de Israel y diles de estas fiestas, yo soy del pueblo de Israel. Ustedes son del pueblo de Israel. Le está hablando a ustedes, a cada uno de nosotros, que nosotros practiquemos estas fiestas, porque el pueblo de Israel debe hacer esas fiestas. Y es algo que debemos de entender, porque en los mismos nos habla de las fiestas. Se nos habla también aquí de que se nos dio un tiempo. Se nos dieron segundos, se nos dieron minutos, se nos dieron horas, se nos dieron días, se nos dieron meses, se nos dieron años, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para que pudiéramos saber los tiempos de las fiestas venideras, ¿verdad? Dice, no debe casarse con una mujer profanada por la prostitución y casarse con una que sea divorciada de su esposo, porque son consagrados Kadosh para su Elohim. Los Kohanim. Ajá. El 21, ¿no? Sí, 21:7. Dice, este pasaje nos muestra la gran responsabilidad sacerdotal al elegir esposa. Dados los niveles de santidad que debían tener superiores que los permitidos para el resto de la población, todo con el único fin para que el sacerdote de presentarse delante de Elohim sin ninguna contaminación espiritual, consecuencia de las cargas pecaminosas que una promiscuas podrían traer por su vida. Ahora bien, toda mujer que ha contaminado su vida con una alta contaminación sexual se puede purificar a través del nuevo nacimiento y recibir limpieza de pecados en la conversión y por el conocimiento y la obediencia de la palabra de verdad. Es decir, ser una nueva criatura, como está relatado en Juan 8:4. Dice, entonces le dijo a él, Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora en nuestra Torá, Moshe ordenó que tal mujer fuera apedreada hasta la muerte. ¿Qué es lo que tú dices al respecto? O sea, lo quería engañar, ¿no? Ellos dijeron esto para tenderle una trampa, para que pudieran tener una base de acusarlo. Pero Yeshua se agachó y comenzó a escribir en el polvo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, él se enderezó y dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra con ella. Entonces se agachó y siguió escribiendo con el dedo en el polvo. Al oír esto, ellos se empezaron a ir uno a uno, los ancianos primero, hasta que se quedó solo con la mujer, que todavía estaba allí. Poniéndose de pie, Yeshua le dijo, ¿dónde están ellos? Nadie te ha condenado. Ella dijo, nadie, Adón. Yeshua dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Esta palabra la podemos tomar para nosotros como casa de Efraín, ya que hemos sido acusados por nuestros hermanos yahuditas de ser adúlteros y habernos prostituido con ídolos entre todas las naciones, pero hoy hemos caído a los pies del Maestro Yeshua. Él nos levanta y nos justificará por su sacrificio y nos dice, yo tampoco te condeno, casa de Efraín. Ve y no peques más. ¡Wow! ¿Cómo se pueden cambiar las cosas? No, en vez de poner el dedo a la mujer, de estar hablando mal de una mujer, no, nosotros somos la novia ahora. La casa de Efraín es la novia y debemos de venir vírgenes, santos, limpios, ante su presencia ahora. Así como miran esta fotografía, cuando yo me imagino esta fotografía que está aquí, como cuando los 10 tribus se salieron y se fueron dispersos. Mira, fíjense la cantidad de ellos. Pero lo más increíble, que la decisión que ellos tomaron allí ha causado un efecto en cada uno de nosotros. Un efecto increíble, en el cual hasta el día de hoy muchos idolatran las novelas, muchos idolatran el Facebook, TikTok, no sé qué otras plataformas hay. Yo me quedé en Facebook y YouTube, lo demás no conozco, ¿verdad? Y hasta ahí llego. Pero aún así tenemos diferentes ídolos hasta el día de hoy. Unos tienen a sus hijos, otros tienen a sus padres. Unos tienen codependencias increíbles que no pueden soltar hasta el día de hoy. Tengo una hermana gemela, y mi hermana gemela es católica. Todos los de mi familia son católicos y unos cuantos cristianos.
Yo soy el único en mi familia que brincó a este lado. Mi hermana tiene una virgen, María, así de altota, yo creo, así la tiene en la pared. Y una vez fui para allá, estaba distraída ella, estaba distraída mi esposa y que agarró la virgen. Y ya iba para afuera para ir a tirar. Y me paran. No, ¿para dónde vas con eso? Eso me lo dio mi mamá. Le digo, pero Norma, se llama normalísima. Le digo, tú bien sabes que estos son imágenes que no es de monte. No me importa, mi mamá creía en esa virgen, yo también. De generación en generación. Las cosas que a veces que nosotros hacemos como padres, que pensamos que son correctas, no lo son. ¿Verdad? Cuando pensamos de la mujer, esta mujer que fue mala, él no estaba hablando sinceramente nomás en ella, a lo mejor sí, pero ahora podemos mirar espiritualmente con nosotros, nuestros ojos espirituales, que nosotros seamos esa mujer. Pero Hashem, Yeshua, ya nos perdonó. Baruch Hashem. Dice el 21:10, el sacerdote que está por sobre sus compañeros, sobre cuya cabeza se ha vertido el aceite y de la unción, y quien ha sido ordenado para llevar las vestiduras, no debe desgreñarse la cabeza ni rasgar sus vestiduras. Miramos por qué, ¿verdad? ¿Por qué no se podían rasgar sus cabezas y las vestiduras? Muchas cosas se desprenden de esta gran responsabilidad del Cohen Gadol. Hay 3 tipos de versiones con respecto al pelo. No se descubrirá la cabeza, por eso nosotros tenemos kipá. No se rasurará y desgreñar su pelo, como lo miramos con los católicos, los frailes. No se dejará crecer el pelo. Antes se dejaba crecer el pelo, que eran los nazarenos, se los dejaban crecer el pelo, así como yo me lo estoy dejando crecer, lo poco que me puede salir, pero eso es algo entre yo y Hashem, que no se lo podías cortar. Y ya cuando cumplías el mando, el voto del nazareno, ibas al tabernáculo, no ibas para allá y ofrecías tu pelo, ¿no? Que de eso se va a hablar en 4 semanas. Vamos a hablar de la Parashá Naso. Y tengo mucho que decir, hermano mío, de lo que aprendí de la Naso. Estoy emocionado. Dice, el Humash presenta con más claridad esta perspectiva cultural. Evidentemente es inquietante ver las mismas frases en su Parashá, lo literal, de manera tan irregular y diciendo cosas totalmente diferentes. La pregunta que surge es, ¿cuántas más cosas de las Biblias en Occidente están en igualdad de condiciones? Preocupante. En este caso en particular, ¿qué razón tenemos para creerle al Humash? El comentario rabínico está acorde a lo acuerdo, observemos, a lo cultural, observemos. El doliente no debe cortar su cabello por 30 días y debe rasgar sus vestiduras. En Job 1:20 decía, entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rapó la cabeza y cayendo en tierra se postró. Job no era sacerdote y tenía como norma social expresar su dolor y profunda tristeza con estos actos que no estaban permitidos por mandamientos de Torah, por el Cohen Gadol, no porque fuera pecado expresar dolor, ya que es un sentimiento dado por el Eterno. Tiene que ver con la actitud con la que se presentan un sacerdote delante de Yahweh en el momento de presentar sus ofrendas. Nos podemos poner a pensar que por qué se hacía ciertas cosas y por qué otros se hacen otras, ¿no? Ahorita vamos a ver un mandamiento más adelante sobre eso. En el 21:11 dice, no debe ir donde hay algún cuerpo muerto, no debe contaminarse ni siquiera por su padre o por su madre. También hay un mandamiento que habla sobre esto, de a quién nos podemos acercar y a quién no nos podemos acercar. Pero eso es lo que yo encontré. Hay una gran responsabilidad en el Cohen Gadol. No debe olvidar su misión de intercesor y la misión reconciliadora ante Elohim. Ambas demandan gran santidad. Esto nos recuerda que nuestro Cohen Gadol, que ahora es Yahshua Mashiach, no se desvió de su visión por padres o madres, como está narrado en Mateo 12, 46, 50. Todavía Yeshua habla a la multitud cuando su madre y sus hermanos aparecieron afuera pidiendo hablar con él. Tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo. Pero al que le informó, él contestó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Señalando a sus talmidim, dijo, miren que aquí mi madre y mis hermanos, cualquiera que haga lo que mi padre en el Shamaí quiere, esa persona es mi hermano, mi hermana y mi madre.
¿Entendemos ahora lo que estaba queriendo decir en relaciones a eso? Ahora nosotros somos esos hermanos, esa familia. En el 23:13 dice, puede casarse solamente con una mujer que sea virgen. Estaba estudiando sobre este tema, ¿no? Y se dice que cuando estaba hablando que el Cohen Gadol se casara con una mujer virgen, una mujer que no haya sido contaminada por otro hombre, quería decir que hay muchas personas en el mundo. O sea, en lo que nosotros estamos estudiando, sabemos los mandamientos y que el hombre y la mujer se deben de guardar, que no pueden tener relaciones hasta que se casan, ¿verdad? Que deben de ser puros. En el mundo normal se puede hacer miles de cosas, y por respeto a los niños que hay aquí vamos a hablar de ese tema. Pero sí sabemos que cuando una mujer se contamina con un hombre, y luego se mete con otro, y se mete con otro, y se mete con otro, y se mete con otro, con una persona que es santa, que no sabe de esas cosas, esta persona va a decir, no, pues tú no sirves para esto, no, pues este es mejor que tú, este me hacía esto otro, el otro me hacía esto, no vamos a estar bien, ¿entiendes? No vamos a poder complacerlas en lo que ellas quieran. Igualmente para los varones, que andan haciendo sus cosas también. Por eso se pide que sean virgen, pero aquí lo vamos a mirar en una manera diferente. Dice, este pasaje da una norma profética de la condición de pureza de una novia para un Cohen Gadol, virgen, pura, sin mancha ni arruga. El Mashiach Yeshua, como nuestro Cohen Gadol, no puede recibir algo diferente para las bodas del Cordero. La novia está descrita en Apocalipsis. Ahora nosotros somos esa novia. Ahora nosotros somos lo que no nos podemos prostituir. Ahora, ¿cómo nos prostituimos ahora? ¿O cómo nos hemos prostituido con diferentes iglesias? Yendo en el pecado, orando a estos ángeles, haciendo estas cosas espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces miré allí, un cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Oí un sonido del cielo, como de aguas precipitándose, y como de truenos que destellan. El sonido que oí también era como de arpistas tocando sus arpas. Cantaban un canto nuevo ante el trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el canto excepto los 144,000 que han sido rescatados del mundo. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, porque son vírgenes. Ellos siguen al Cordero donde quiera que vaya. Han sido rescatados de entre la humanidad como primicias para Yahweh y el Cordero. Ninguna mentira fue encontrada en sus labios, son sin defecto. Veamos otros pasajes para que saquemos nuestras propias conclusiones. En Jeremías 31:4 dice, te edificaré firmemente otra vez, oh Virgen Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás al ritmo de las bailarinas. Dice en Apocalipsis 21:2-3, y a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Yahweh, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, esta es la morada de Yahweh con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y yo Yahweh mismo su Elohim. Qué hermoso, ¿no? Increíble. En el 21:7-18 dice, hablaré a Aarón y dile, ningún hombre de tu linaje en todas las generaciones que tenga un defecto estará apto para ofrecer el alimento de su Elohim. Absolutamente nadie que tenga un defecto podrá acercarse, ninguno que sea ciego o cojo, tenga un miembro muy corto o muy largo. La expresión no estar apto significa que no puede acercarse en hebreo, Corá, del Strong 71:26, de una raíz primaria, abordar, acercar o hacer acercar. El que tenga defecto quiere decir que no es que estuviera rechazado como sacerdote, sino que tenía un límite para administración y no podía acercarse. En la fotografía que tengo aquí, que ya se me fue esta, quiero que miren, a ver si sale. En esta fotografía, cuando estaba en el Mishkan, se le había dicho que tenían que tener el fuego siempre encendido. Bueno, las personas que tenían ciertos defectos podían ir a cortar lo que son los barrotes que se ven ahí, podrían ir a cortar estos barrotes, poder almacenarlos y poderlos tener listos para que cuando se fuera bajando el fuego, siempre tuvieran ellos
lumbre, ¿no? Tuvieran los barrotes para poder seguir haciendo el lumbre. Habían diferentes carros, como aquí también en la iglesia de nosotros, todos vinimos dolidos, todos vinimos lastimados, todos vinimos con diferentes defectos, ya sea de carácter o de lo que sea, pero podemos mirar que ya no nomás por eso nosotros ya no tenemos el derecho para seguir haciendo cosas que debamos, ¿verdad? Sí. Cuando estaba estudiando también esto de los defectos, estaba diciendo que el que no pudieran subir, una era como la profecía de Yeshua, que era perfecto en todos sus caminos, pero otra cosa también es que, como igual que las mujeres que tienen ciertas reglas, para cuidado de ellas, también era para cuidado de estas personas, para que no se fueran a caer, para que no estuvieran siendo como de burla para otras personas. Entonces era un cuidado que se les tenía, no porque no pudieran participar, sino para cuidarlas a ellas de cualquier accidente o de cualquier que la gente estuviera hablando. Entonces muchas veces nosotros, como dices tú, del otro lado del río nos enseñaron que ay, porque tienes este defecto ya no sirves, y no es eso, es que es un cuidado que Dios tiene. Por ser mujer ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y no es que porque seas mujer, sino más bien porque eres mujer tienes que tener cierto cuidado. Entonces también es por cuidado mismo de las personas que tenían algún defecto. Así es. Yo cuando estaba más joven era muy peleonero. Ahora me duele la rodilla, tengo los dos brazos operados. Me hicieron el Rotary Cuff Repair en mis hombros y me duele. Por eso cuando miran que levanto mi mano no la puedo levantar hasta aquí porque más no puedo. Me duele mucho, ¿verdad? Pero estábamos viendo una vez un programa y estaba uno de los apóstoles. Yeshua estaba sanando a mucha gente y uno de ellos se le acercó y se le dice: Señor, pero ¿por qué no me sanas a mí? Y Yeshua le dijo: para que puedas mostrarles a todos la grandeza mía. Y yo cuando estaba así, pues yo también dije: pues también, ¿por qué no me sanas a mí? No, pero nomás es nomás de que tú digas y ya mis rodillas se construye, se hace bien otra vez. Pero aprendí que mientras tengo mi dolor, si no me tomo mis pastillas, tengo que arrastrar mi pie. Así de mano lo tengo. Ya estoy hueso a hueso. Es un dolor increíble lo que siento. Pero cada vez que no me las tomo, me trato de aguantar toda una semana. Como hoy me tomé unas porque quería estar aquí bien con ustedes. Pero si no me las tomo, me duele mucho mi pie. Y es por lo más me acerco a él. Cuando estamos mirando de que, como dijo mi esposa, de que lo hace también por el bien de nosotros, lo hace porque hay veces que nosotros si estuviéramos bien, nos apartáramos. Y esa es la mera verdad. Más que sea para mí es una gran bendición. Este aguijón que yo tengo es bendición para mí, porque todo el tiempo estoy alabando a mi Señor y dándole gracias, porque a veces cuando me levanto en la mañana tengo que estirarme. Pongo mi pie en la cama y ya los tiro y ya me doy mis esteroncitos, porque si no me siento todo tieso y me duele. Pero Baruch Hashem, por eso, si tenemos alguna enfermedad, algo que nos está pasando, debemos de ver por qué. Hay veces que esas enfermedades, esos dolores, esas cosas que tenemos, es para nuestro propio bien. Dice: Yahweh muestra los destellos de su presencia en la naturaleza y su pueblo responde a él declarando su devoción en sus festividades. Ay, perdón, no leí lo de arriba. Dice 23:1, dice: Yahweh le habló a Moshe diciendo: habla al pueblo de Israel y diles: estas son mis tiempos señalados, los tiempos señalados de Yahweh, que deberán proclamar ocasiones sagradas. Sabemos que, como estábamos diciendo anteriormente, que a los israelitas, como dice aquí, habla al pueblo de Israel. Nosotros como pueblo de Israel tenemos ordenado guardar ciertas fiestas. Obviamente que cuando llegamos a este caminar nosotros, hay veces que no le entendemos y batallamos un poco. Hay unos que batallan más que otros, hay otros que en cuanto entran, a mí se meten al 100. Yo desde que entré, desde que empezamos, cuando empezamos a llegar en ese caminar, era como en febrero. En diciembre empezamos a mirar esto. En enero, para el primero del día de Año Nuevo, ya no lo celebramos. Y hasta hecho, cuando no lo estábamos celebrando, yo recuerdo que estábamos yo y mi esposa sentados en el sofá, en nuestra casa. Y nos habló su hermana, su familia de México, nos habló. No, todos andaban vestidos de gala, así tirando ya la fiesta, traían cerveza y todo. Y dice: ¿qué onda? ¿Y ustedes por qué no están celebrando? Luego es que ya no celebramos estas fiestas. Y todos nomás ella se nos quedó viendo así como que, bueno, pues allá ustedes, ¿no? Y nosotros seguimos celebrando. La casa de Israel va a celebrar. Si ustedes se sienten israelitas,
Y si Yahweh les está hablando a nosotros, dejen las fiestas del mundo. Yo he dejado pastores, amigos míos. En mi caminar conocí a muchos pastores. No tenía muchos amigos, pero muchos de los pastores que conocí, iba a convivir con ellos, iba y daba mi testimonio, iba a hablar al centro de rehabilitación. Llevaba mi testimonio para que los demás supieran. Y cuando fui con estos pastores, uno de mis mejores amigos, se llama José Julio, es un moreno de Panamá, un negrito. Él me dijo, ya te fregaste. Dice, ya te fregaste, mi Mike. Dice, ¿sabes que ahora vas a tener que cumplir todos los mandamientos? Nadie puede, ya te fregaste. Fue la última vez que hablé con él. Oye, y Toby nos dijo, y cuando salgan el sábado, los van a apedrear. Tu esposa es la que tiene la culpa. A eso le echamos la culpa a él y yo creo que el que estaba haciendo todo eso. Por eso, hermanos, los testimonios que podemos dar nosotros son de gran importancia, son de extrema importancia, porque nos está hablando Hashem a nosotros. Fui a visitar un amigo, un pastor de Mexicali. Tiene un súper testimonio, es un hombre entregado a Hashem. Pero cuando le dije, cuando fui para allá a verlo, ya llevaba yo mis tzitzits. Y él se me quedó así viendo como que, ¿y tú qué onda, no? ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi Mike? Dice, ¿qué onda, mi Mike? ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda? Y le dije, es que, ahora hemos aprendido que dice la Torá. Dice, escucha Israel. Nos dice que nosotros escuchemos en Números 15, que debemos traer flecos para que podamos recordar. Ese es un mandato que nos da a todos nosotros los israelitas. No podemos comer puerco, no podemos comer esto. Y él estaba haciendo unas tilapias con camarones y con bacon. No, estaba ahí asando todo junto y luego agarraban los camarones y los envolvían en tocino. No, se miraba bien rico porque yo también entraba. Pero esa fue la última vez. Tenemos una oración de la noche que hacemos. Porque no comiste, ¿no? Porque no comí. Le dije, nomás denme la ensalada, porque... Dice, pero ya esto no tienen esto. Le digo, sí, pero se contaminaban con lo que tú le pusiste adentro. Y se quedó así impactado viéndome. Y dije, no puedo comerlo, denme la ensalada, por favor. Te hacemos otro. Tuvieran que lavar el caso, tuvieran que echarle nuevo aceite para que yo pudiera comer de eso. Y no puedo hacerlo en el mismo caso en el que lo hicieron, porque han contaminado ese caso. Y se quedaron así. Y ya le empecé a platicar un poquito de mi testimonio, de lo que estaba viviendo en ese momento. Y tenía una oración, tenemos una oración que leemos nosotros, la oración de la noche. Está medio larga, está un poco larga. Y le dije, mira, esta es la oración que ahora estoy leyendo todas las noches. Y la leyó, iba y no le encontraba final. Y como si ahorita si me voy hasta el principio y le estoy dando. Y dice, pues ¿hasta dónde, no? Y al último habla que dice que le digamos a Mijael, que está a mi izquierda, a mi derecha, y que Hashem, que está sobre mí. Y le dije, esta es la que se llama. Y dice, no, pues está muy larga. Y yo le quedé viéndola y, ¿what? Dije, bueno, mientras él haga eso, no vamos a volver a ayudar. Ahí lo bendecimos grandemente. Una vez nos dijo que tenían un lote que querían vender en Mexicali. No estaba tan caro, eran $1,000. Yo no podía dar los $1,000 de así nomás, ¿no? En ese momento no podía. Pero dije, cómpralo. Yo cada semana te voy a mandar $100, cada cheque. En vez de dar mi diezmo donde lo tenía que dar, se lo empecé a mandar con él. Hizo un parque para los niños. Algo maravilloso, ¿no? Y me duele mucho el que ahora él no quiera caminar en esos caminos, porque sabemos que los que están en ese caminar de antes tienen ciertas posiciones que no quieren dejar. Increíble. Dice, Yahweh muestra los destellos de sus primicias a la naturaleza de su pueblo, y su pueblo responde a él declarando su devoción en sus festividades. Estos eventos o festividades en su totalidad expresan el amor entre el Creador y su pueblo. Son convocaciones santas. Se dice, nosotros decimos holy days. They're not Jewish days, they're holy days. Pero en el inglés dice holidays. It's a holiday. Oh, we're going to be in the holidays. Well, it's not holidays, it's holy days. And they're not Jewish. They're for us, for Israel. Son para el pueblo de Israel. Se dice que son festividades santas, no nomás festividades como el mundo las enseña.
Son convocaciones santas, formas establecidas por el Eterno para nuestra elevación espiritual. Cada elemento de las festividades, la ropa, la comida, las ofrendas, en fin, todo esto usa el Eterno para provocar el contacto de este mundo con la eternidad. Es el momento en el que el plano material se toca con el espiritual para ser llevados a un encuentro con Él y para que nuestras vidas sean bendecidas en gran manera. Estas fiestas traen en sí mismas el propósito de llevar al pueblo a una unidad en adoración. ¿Por qué debemos y necesitamos guardar estas, no? Porque son de Elohim. En Levítico 23:1-4 se nos dice, porque son las sombras proféticas de las cosas que hay de venir del Mesías, que podemos encontrarlo en Colosenses 2:16-17 y en Hebreos 10:1, porque nos muestran el plan de redención que podemos ver en 1 Corintios, en Romanos. Dice, porque las fiestas establecen patrones de eventos divinos que podemos mirar en Hebreos, en Éxodo, en Números y en Ezequiel. Porque Elohim nos da la naturaleza para explicar lo espiritual. Lo vemos en 1 Corintios, en 2 Corintios. Porque Yeshua guardó todas las fiestas. Que aquí, donde dice, porque Yeshua guardó todas las fiestas, lo podemos ver en Mateo 26:17, en Marcos 14:1-12, en Lucas 2:41, en Juan 4:45 y todos los demás que están allí. O sea, lo dice en todo donde pueden mirar, dice que Jesús aguardó las fiestas. Pero el Jesús no aguardó las fiestas. Yeshua aguardó las fiestas, porque hay dos Jesús, hay dos Mesías. Está el Mesías de los greco-romanos y está el Mesías de Israel. Mi Yeshua, yo tuve unas discusiones con mi esposa, porque yo por mucho tiempo no he creído en ese Jesús. Yo no creía en ese Jesús. Yo nunca le he pedido nada a Jesús. Nunca. Ni hasta cuando andaba todo drogado le pedía, menos le pedía. Pero la discusión era de que ella decía, pero ¿cómo se te ocurre pensar tal cosa? Ya no quiero ir contigo a la iglesia porque tú no crees en mi Jesús, decía ella. Y nos dábamos unos buenos agarrones, hermanos. Pero yo le decía, pero yo creo en Yeshua. Yo no lo llamaba Jesús, yo le decía, yo creo en el Mesías. Yo creo en el Mesías, yo creo que Él vino, yo sé que Él vino a enseñarnos el buen camino porque el mundo está torcido. A ese Mesías yo le creo. Pero si el mismo Mesías es Elohim, ¿por qué le voy a pedir a Jesús si mejor le pido, como de chiquito que le decía a mi mamá, no? ¿Por qué le voy a pedir entonces a Él? Si Él es el mismo, pues mejor se lo pido al mismo, ¿no? Pero puedo seguir los mandamientos y puedo seguir lo que hizo Yeshua, porque Él vino a enseñarnos. ¿Sí podemos entender la diferencia? Cuando nosotros entendemos quién de veras en verdad es Yeshua, sabemos que aquí dice en muchos de los versículos, está una y otra vez el por qué, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque se nos ordenó guardar las fiestas. También es porque se nos ordenó guardar las fiestas. Si nos miramos en dónde nos dice eso, en 1 Corintios 5:8, en Colosenses 2:16, en Mateo 5:17. No pienses que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. El Mesías no vino a anular la ley, sino a darle verdadero significado. También nos dice, porque en la eternidad se celebrarán estas fiestas. Dice en Gálatas 4:10, ustedes guardan días, meses, estaciones y años. Me temo por ustedes que yo haya trabajado en vano a su favor. No está hablando este pasaje de yahuditas, sino de creyentes que venían de celebraciones, fiestas paganas en su pasado. En Gálatas 4:8 dice, sin embargo, en otros tiempos, cuando ustedes no habían conocido a Elohim, les servían a los que por naturaleza no son deidades. Lo que se combate es en las fiestas paganas, como el Día del Sol, días señalados para adorar a otros dioses, ídolos como San Valentín, el día de la diosa madre, o Halloween, o cualquier otra tradición pagana perteneciente al santoral romano. En Daniel 7:25 dice, el antimesías cambiará los tiempos y la ley. Esa es la obra del antimesías. ¿Cuál estamos celebrando nosotros? Todos van a permitir. Yo no voy si alguien de nuestra familia está celebrando Christmas, porque para mucha gente, todavía tengo tiempo, me falta un poquito más.
Ya me lo acabé. 10 minutos, sí. 10 minutos. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Dice, sabemos que tenemos ciertas fiestas. Una de las fiestas que tenemos, la primera es Pascua, el 14 de Abril, ¿no? Luego viene Pesaj. Oh, digo, perdón, lo puse 2 veces. Perdón. Déjalo borrar de una vez. Dice, histórico, la salvación de los primogénitos de la muerte. Ecológica, agrícola, primavera. Social, todo Israel debía tener una parte de un cordero. Profético, mesiánico, la muerte del Mashiach. Personal, el perdón de pecados y liberación de la muerte segunda, que es Pesaj. Después tenemos Hag Hamatzot. Después tenemos Omer Rashid, la primera Gavila, el día después del Shabbat de Hag Hamatzot. Después tenemos nuevo nacimiento, Omer Rashid. Después tenemos Shavuot. Y luego tenemos Yom Teruah, el día de las trompetas. Y pues al final, el Yom Kippur. Y después de Yom Kippur también hay otra que se llama Hag HaSukkot, las fiestas de las cabañas. ¿Verdad? Ya con esto voy a terminar. Tenía muchos mandamientos que quería leerles, pero dado el tiempo, que verdad no pensé que tenía mucho, si era algo, ¿verdad? Pero lo que les voy a pedir a ustedes es que tenemos nosotros se llama Taryag Mitzvot, que lo podemos ver aquí al lado enfrente, en el lado izquierdo. Es un libro que nos explica a nosotros los Mitzvot. Si ustedes quisieran tener este libro, nomás déjanos saber, denos su email y le podemos mandar un PDF para que ustedes puedan tenerlo. Y aquí, como pueden mirar, en esta se nos pueden dar lo que son los Mitzvot, nos habla de ellos y la importancia de ellos, ¿no? Dice la palabra de Hashem, como siempre les digo, en Juan 14:15, el que me ama, aguarden sus mandamientos. O cómo nosotros vamos a santificar su nombre a través de los mandamientos, ¿verdad? El pueblo de Israel escucha la voz de Hashem. Si nosotros de verdad lo amamos, es lo que debemos de ser. Y en esta parashá, pues como sabemos, hay muchas cosas de las que podemos hablar. Hay una infinidad de diferentes cosas, pero Yahweh me puso esto en mi corazón para enseñarles a ustedes. Que no sea lo que yo les digo nomás, pero que puedan también venir ustedes acá al frente y que nos puedan enseñar lo que ustedes han aprendido. Nosotros tenemos apenas 4 años. Nos falta mucho, hermanos. Nos falta mucho, pero para ustedes que tienen muchos más años, dice jazak, que esfuércense, ¿verdad? Y súbanse para acá enfrente. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, todo Rabá nuestro Bakadosh, amén. Porque nos sigue instruyendo, seguimos aprendiendo y como yo siempre lo miro y digo, híjole, ¿cómo es que antes decíamos que todo esto había pasado, no? A unas fiestas, cómo comer, cómo caminar, cómo hacer todo. Decimos, ya pasó. Y realmente, ahorita después del break quiero explicar algo porque me preguntaba un hermano, decía, ¿por qué ustedes no enseñan con el Birja Dachá? Me preguntaba. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? ¿Es correcto enseñar el Birja Dachá y empezar a explicar el Birja Dachá? Porque si miran, a lo mejor muchos de aquí miran y decimos, no, pues, puro Torah, ¿sí o no? Y nos han acusado. Pero en aquellos tiempos es lo que los mismos apóstoles hablaban de la Torah. Sí, pero la gente no entiende. Dice, oye, ustedes ya abandonaron el Birja Dachá, ya no lo explican. Pero digo, no quise explicarlo, quiero explicarlo después de ver un poquito por qué es que nosotros necesitamos abrazarnos de la Torah. Si nosotros dejamos la Torah a un lado para explicar el Birja Dachá, vamos a estar confundidos. ¿Ok? La Torah es la raíz de todo. Si nosotros no entendemos Torah, vamos a malinterpretar la escritura. Ya sea lo que sea, ya sea el Zohar, ya sea Kabbalah, ya sea Talmud, Birja Dachá, vamos a darle otro sentido si no entendemos la base de todo que es la Torah. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a pasar los alimentos.
Le damos todo a nuestro lado por su palabra, que nos ha permitido una vez más estar escuchando estos mismos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam borei minenu sonot. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam borei perich haetz. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam borei perich hadamah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam cheja con Yebeberó Shem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito usted, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, creador de diversas clases de sustento, creador del fruto del árbol, creador del fruto del suelo. Bendito usted, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que todo llegó su palabra en nombre de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Buen provecho para todos. Vámonos.